Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La libertad de prensa es un derecho imprescindible para cualquier democracia moderna. En países con un precario Estado de Derecho y en donde se tiene poco aprecio por la libertad y la democracia, es común que el ejercicio periodístico se vea amenazado con censura, intimidaciones, violencia física o virtual, leyes que impiden el ejercicio libre de la profesión e incluso asesinatos. La región latinoamericana enfrenta grandes retos para asegurar la libertad de prensa. La organización Reporteros Sin Fronteras ha asegurado que África tiene mayor libertad de prensa que América Latina y que la misma se ha deteriorado debido a las crisis políticas que afrontan la mayoría de países y a los embates del crimen organizado que amenazan el ejercicio del periodismo, especialmente en países como México, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Según el Índice de Libertad de Prensa 2017, la mayoría de países de América se encuentran en la categoría de situación difícil o problemas significativos. Únicamente Chile, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Belice se encuentran en la categoría de situación más bien buena. Costa Rica se encuentra en la categoría de situación buena, ocupando la posición número 6 de 180 países en el mundo. Guatemala, por su parte, ocupa la posición 118, por debajo de países africanos como Zambia, Congo y Sierra Leona. Países como Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua han puesto serias barreras para la libertad de prensa, ante la amenaza que ésta representa para la permanencia de sus regímenes políticos en el poder. En Cuba, la libertad de prensa es prácticamente inexistente y la poca información crítica se escribe desde afuera del país o utilizando medios virtuales de manera clandestina. El régimen chavista golpeó por muchos años a la prensa independiente, cerrando medios importantes y persiguiendo periodistas críticos. Por su parte, el régimen de Rafael Correa en Ecuador aprobó una ley de comunicación en 2013 que ha sido calificada por la Sociedad Interamericana de Prensa como la peor ley mordaza de América. Con estas amenazas a la libertad de prensa en América Latina, es muy difícil que los países de la región construyan verdaderas democracias. Es necesario que se hagan esfuerzos importantes por lograr la protección del ejercicio periodístico. Esta semana en Dimensión, hablamos con un grupo de periodistas sobre los obstáculos que enfrentan la libertad de prensa en Guatemala y América Latina. Buenas noches, hoy tenemos de invitados a tres periodistas con los que vamos a hablar sobre la libertad de prensa. En primer lugar, al antropólogo y periodista, el licenciado Estuardo Zapeta, el licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo del CES, y el licenciado Carlos Arrazola, también periodista. Muchas gracias por estar en Dimensión en esta noche. La libertad de prensa en Guatemala ha sido escasa si uno se pone a ver o si uno examina la historia, digamos, con todas las dictaduras militares que hemos tenido, con una democracia que de alguna forma ha sido disfuncional, y estamos dentro de la región latinoamericana que también está sufriendo eso. ¿Hemos logrado construir en Guatemala una auténtica libertad de prensa? ¿Hemos dado avances o estamos en peligro de retroceder? Licenciado, empezamos con usted. Bueno, yo creo que tenemos que ir un poquito a la historia y la historia nos demuestra que las primeras víctimas de cualquier sistema de opresión que haya, sea una dictadura militar o sea, no sé, el levantamiento del socialismo del siglo XXI, son los medios y por lo tanto los periodistas, o sean los narcotraficantes como en el caso de México. De hecho, en lo que estaba hablando recordé uno posiblemente de los mejores editoriales, pero fue un editorial desesperado de un diario mexicano de la frontera, donde en primera página salió: díganos señores qué quieren, decía, y era una carta abierta a los narcotraficantes, y era por el número de periodistas que han sido asesinados en México. Entonces, creo que hemos tenido retrocesos en la medida que cada vez más y más tenemos invasiones a los sistemas de poder.
Pero ha habido avances también en la medida que los periodistas hemos estado unidos en la región, ya no solo en Guatemala, sino en la región. Aquí los periodistas, pues yo vengo trabajando desde hace muchos años, 30 y pico, desde Vinicio Cerezo, ¿verdad? O sea, he visto todo esto, el serranazo, y hemos pasado los embates de la gente que no ha querido o que nos ha querido cerrar. Precisamente Crónica fue una de las víctimas de esto. Pero creo que en sumas y restas ya para el 2017, creo que nosotros hemos avanzado. Creo que al final estar aquí y ver dónde están los otros es muy importante. Y segundo, nosotros hemos pasado la gran revolución, que no la miramos porque estamos en ella y es de día a día, que es de las redes sociales. Y creo que eso también ha sido en realidad un gran aliado para el periodismo, para la libertad de expresión. Y como diría Castells, ¿verdad? El gran teórico de la comunicación, Manuel Castells, diría que estamos en la época de la movilización. Móvil entendido como se le dice en España al teléfono celular, e izar es levantar, ¿verdad? Entonces estamos movilizando. Creo que ese es el nuevo paradigma también que tenemos que analizar en libertad de expresión. ¿Tenemos o hemos realizado esos avances? ¿Coincide usted con eso, licenciado? Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, después de la finalización del conflicto armado en 1996, de hecho muchísimo antes, quizá a partir de la instauración de la era democrática de 1986 en adelante, en el país ha habido avances importantes en materia de libertad de expresión y en materia fundamentalmente de libertad de prensa. El surgimiento de los nuevos medios a partir del gobierno de Vinicio Cerezo y posteriormente, estoy hablando del siglo XXI, del diario Siglo XXI, de la revista Crónica, del semanario La Época, la llegada de Cienciaja a Guatemala, que era una agencia vinculada a la izquierda radical en aquel entonces. Está prohibida, está condenada en Guatemala. Totalmente. El surgimiento de nuevas revistas y nuevas expresiones, creo que que fue importante, digamos, en la década de los 90. Y a partir de la revolución de las tecnologías de la información, hay un boom que es indetenible y que no sabemos qué es lo que viene más, pero que lo importante es de que es imposible cada vez más censurar no digo a la prensa, censurar a la sociedad en términos generales, a dar a conocer sus opiniones, sus puntos de vista y a informar. Cada vez hay más acceso a plataformas, no digo a medios de comunicación, sino a plataformas de difusión en las cuales periodistas y no periodistas participamos en este proceso de informar y de estar informados y fundamentalmente de discutir, porque la discusión respetuosa, creo yo, sirve para ejercer ciudadanía y sirve también para formar lo que le llamamos la opinión pública, ¿no? Para que todos los miembros de esta sociedad tengamos la posibilidad, ahora sí, de ejercer libremente, de dar a conocer libremente nuestras opiniones y que ya no pasen por un proceso de censura de parte de los medios, que antes era evidente que quien no tuviera acceso a los medios simple y sencillamente no podía opinar. Pero estamos en una condición de riesgo en el caso de Guatemala de retroceder. ¿Todavía tiene instrumentos el gobierno, sea quien sea, de poder censurar a la prensa, aún con todos estos avances, sobre todo en la tecnología? Me refiero a casos, por ejemplo, como el de Venezuela, en donde, digamos, ha habido un retroceso muy evidente y que ha sido orquestado por el gobierno, o en Ecuador, por ejemplo. ¿Licenciado? Sí, yo creo que cada vez es más complicado para los gobiernos y en la medida que pasa el tiempo, la tecnología va liberando afortunadamente el tema de la expresión, mientras más se generaliza el acceso a los medios móviles o teléfonos móviles, al acceso a Internet en general, pues se va abriendo otras plataformas que desintermedian de alguna forma la canalización de información. Digamos, antes dependíamos de los medios tradicionales para canalizar los mensajes, ahora mismo pues cada quien con un teléfono en la mano, con una cámara, con un micrófono, puede incluso montar una producción casi televisiva, radial, lo que quiera, ¿no? Entonces hay una apertura en ese sentido, pero todavía en el caso guatemalteco, creo yo, los avances han sido lentos. Si todavía vemos los últimos datos, yo recuerdo una encuesta de NDI el año pasado, más o menos un 18-20% de la población asegura que sigue las noticias por el móvil, por ejemplo. Y un aplastante 55-60% sigue todavía o en los periódicos o en la televisión tradicional. Es decir, todavía el grueso de la población depende de los medios tradicionales y eso sí, digamos, le deja alguna maniobra de control al gobierno, porque en la medida que esos sean los canales tradicionales y mayoritarios de comunicación y que el gobierno tenga alguna influencia, sea vía intimidación, vía compra de voluntades o lo que sea,
pues de controlar más o menos lo que se dice. Afortunadamente también, aún entre los medios tradicionales hay competencia, ¿no? Entonces también eso surge como un contrapeso. Pero evidentemente, en la medida que los gobiernos tengan la voluntad de comenzar la censura, hay formas de hacerlo. Y el caso ecuatoriano, para no irnos al extremo de Venezuela, es un buen ejemplo. La famosa ley Mordaza de Rafael Correa llegó a extremos tales que una periodista ecuatoriana en Estados Unidos, por ejemplo, recibió una amenaza en su apartamento en Nueva York, por ejemplo, por una afirmación que hiciera contra el gobierno de Correa. Entonces no tiene que ser la intimidación necesariamente vía la censura directa de la información que se canaliza. También la intimidación, la persecución personal a aquellos que manifiestan su opinión contra el gobierno es una forma bastante efectiva, por decirlo de alguna forma, también de censurar lo que se dice en una sociedad, ¿no? Y en el caso por ejemplo, de Argentina, en donde el gobierno, digamos, de alguna forma censuraba porque tenía el control, por ejemplo, del papel, y entonces el periódico importante no podía de alguna forma tener independencia total respecto a lo que podía publicar. Ese tipo de amenazas, digamos, si bien la tecnología nos ha ayudado y cuesta más censurarlo, ciertamente sí puede haber censura de parte del gobierno. O sea, el hecho de que los ciudadanos tengan acceso a la tecnología no significa que las personas se vean obligadas a recurrir a esta tecnología para poder expresar su pensamiento o lo que piensan. De todas formas, aun cuando no lo logren, sí hay intentos de poder censurar a la prensa. Siempre habrá ese intento, siempre. De hecho, en la revolución de Estados Unidos, y casi todas las revoluciones han tenido un componente fuerte de callar a quienes reportan acerca de las revoluciones. Y como decía uno de los precisamente que llevó hacia adelante revoluciones, era que en una sociedad que prefería, ¿verdad? Si un gobierno fuerte o una prensa libre, y siempre va a ser más importante para la sociedad una prensa que sea no solo libre, sino independiente. Ojo que la palabra independencia cae aquí por un proceso que es muy importante. Si en Argentina era control de papel, en muchos otros casos es control de sindicatos, como México. O la dependencia que se tiene, y hay que decirlo también, que el gobierno pasa a ser la principal cuenta de muchos medios, y sin esa cuenta muchos medios no sobreviven. Los medios son como otra empresa, son como cualquier empresa, que tiene que ver costos, que tiene que ver, pero con impacto diferenciado de otras empresas. Nosotros los periodistas recurrimos al artículo 35, libertad de expresión, y yo digo que somos en cierta manera, ahí es donde tenemos esto, pero la libertad de expresión en realidad no es una garantía de periodistas. La libertad de expresión es una garantía para cada ciudadana, cada ciudadano. Y en la medida que cada uno de nosotros entendamos como ciudadano, no como periodista, como ciudadano, que esa libertad está, así como la libertad de asamblea, de religión, está garantizada en la Constitución, vamos entonces a defender la posibilidad de una prensa que va a ser no solamente más libre, sino también que va a estar auditada por las audiencias. Creo que lo que nos hace falta en Guatemala, y yo siempre le digo a las audiencias que nos exijan a nosotros los periodistas. Creo que nosotros los periodistas sí tenemos que hacer una reflexión acerca de nosotros mismos. ¿Qué roles hemos jugado desde el tiempo de la primavera democrática, como le llamaron, al 85 y 86 en adelante? Pero también qué roles estamos jugando ahora, ¿verdad? Y yo creo que lo principal y más honesto para un periodista es exactamente establecer dónde está, qué es lo que piensa y en qué medio trabaja. Yo admiro mucho, por ejemplo, las posiciones de los medios en Estados Unidos, por una razón sencilla. Uno sabe exactamente qué va a encontrar en Washington Post y uno sabe exactamente qué va a encontrar en New York Times. Y si yo quiero leer una posición, digamos, de socialdemócrata, no sé, un poquito más liberalizada, me voy a New York Times, ¿verdad? Uno sabe exactamente qué va a encontrar en Washington Post, o qué va a ver en CNN, o qué va a escuchar en radio, o qué va a saber y vas a escuchar en Fox News o Fox Radio. Entonces, uno ya lo sabe. Y aquí es un fenómeno en comunicación que se llama que las ideas ya tienen un marco en mi mente y yo busco esas expresiones que solamente garanticen y fomenten y aseguren y confirmen las ideas que yo ya tengo preformadas en mi mente. Entonces, la agenda mediática que yo busco como usuario de medios es esa. De hecho, el principal medio en Guatemala no es ni impresos ni televisión. El principal medio en Guatemala es radio todavía. La penetración de la radio sigue siendo todavía
la más fuerte, y de hecho el estudio más reciente en Estados Unidos, a mediados de este año, de 2017, también da muestras de eso en los países también desarrollados. Los medios son los que han variado, ¿verdad? Ahora, la queja siempre de los presidentes y quienes están en el poder es que la prensa es injusta con ellas. Sea Donald Trump en Estados Unidos, sea Rafael Correa en Ecuador, o Maduro en Venezuela, siempre se quejan de que la prensa no da las noticias como son, no dan sus declaraciones como son, y por eso muchas veces lo tildan de irresponsables. Quisiera que discutiéramos eso, pero se nos terminó en este segmento el tiempo. Seguimos en Dimensión. Continuamos hablando sobre la libertad de prensa. Les planteo la idea anterior. ¿Es realmente cierto que la prensa es injusta con los presidentes, sean estos de cualquier color ideológico que sea? ¿Hay responsabilidad? Incluso, pues un expresidente de Guatemala dice que los periodistas deberían de renunciar a su derecho de fuero especial como condición para que él renuncie a su antejuicio, digamos. No tenemos fuero especial. Licenciado. Y ese mismo expresidente era el que decía que a la prensa se le pega o se le paga, ¿no? Ambas posiciones totalmente antidemocráticas y totalmente fuera del contexto jurídico de este país. A ver, yo creo que a los periodistas y a los medios de comunicación y a la democracia de este país les sienta bien que las críticas de los gobernantes sean precisamente de que no somos oficiosos, es decir, de que la información que divulgamos no es información oficiosa de relaciones públicas que les vaya a favorecer a ellos. Esa no es la función de la prensa. La función de los medios de comunicación es indagar, es investigar, es buscar aquello que está oculto, y no solo de los poderes legalmente constituidos como el gobierno, también de los poderes fácticos que hay en esta sociedad. Es precisamente a través de esas investigaciones darle a conocer a toda la sociedad qué es lo que está pasando, darle información de calidad para que la gente, no solo para que esté informada, sino también para que se forme y para que pueda tomar sus decisiones. Históricamente, todos los gobiernos han querido tener control de los medios de comunicación porque es estratégico, evidentemente, que dirigir la comunicación, dirigir la información, eso sirve tanto como para que la sociedad, mientras más educada y mejor informada esté la sociedad, vamos a tener una ciudadanía muchísimo más crítica que va a tener la posibilidad de enfrentar al poder legalmente constituido, fortalecer su democracia y evitar las dictaduras de cualquier color y de cualquier naturaleza. Los medios de comunicación, sin embargo, como lo decía Estuardo, pues son empresas que al final de cuentas tienen intereses políticos y que tienen intereses económicos, y el gobierno, pues, digamos, tiene muchísimo control, hay que reconocerlo, sobre los medios, como le llamamos los medios tradicionales, ¿no? La pauta, el principal, digamos, cliente de los medios de comunicación es el Estado. En este gobierno no tanto, porque no han tenido la posibilidad y porque el gobierno anterior los dejó sumamente endeudados. Pero el principal cliente de los medios de comunicación es el Estado, por un lado, pero también tienen la posibilidad de controlar el papel. Y lo peor aún, creo yo, es de que ellos son los que controlan el tema de las radiofrecuencias, ¿no? Y ellos son los que disponen. A ver, si los medios de las frecuencias radioeléctricas en este país están distribuidas, ¿cómo están distribuidas? Si existen estos grupos mediáticos sumamente poderosos que han concentrado medios, no es porque el libre mercado así lo haya permitido, es precisamente porque históricamente así ha venido esa relación insana que hay entre empresarios de medios de comunicación y el Estado. Les ha permitido adueñarse de esas frecuencias, ese emparentamiento que hacen con el poder político en el Congreso, que cada cierto tiempo les dan leyes donde les prolongan por 15 o 20 años el usufructo de las frecuencias. Es lo que hace que los medios de comunicación estén de esa manera, y por eso la calidad de la información que tenemos como sociedad, que creo que es un tema muy importante, tiene muchísimo que ver en el comportamiento de la democracia en este país. Ahora, ¿es válido decir que en algunos casos la prensa puede también ser irresponsable o no? Por supuesto que sí. Hay muchísimos casos en los que hay irresponsabilidad de información, ¿no? Pero también hay que entender que la prensa está compuesta por una cantidad enorme de medios. Entonces uno también tiene el balance
y la competencia que van regulando de alguna forma las opiniones. Es como la ciencia también, o sea, hay científicos irresponsables, sí, pero hay científicos que también vía esa revisión peer-to-peer, digamos, van diciendo al científico responsable, mire, su tesis no es válida, su tesis no está comprobada y tal, y funciona la ciencia del mismo modo que la opinión pública. La opinión pública se va formando a través de un control de pares, ¿no? Es decir, también hay ese tema. Por supuesto que hay responsabilidad, pero yo creo que también que hay una sobrevaloración del rol de los medios, se sobreestima el rol de los medios a veces, como si los medios decidieran qué información se va a trabajar, y eso es imposible. Los medios, obviamente, siguen también a lo que la opinión pública y lo que la demanda está pidiendo. Es decir, tampoco hay aquello de que el medio o los medios disponen qué se va a decir y los medios van a disponer que el presidente o el expresidente van a ser los diablos o los ángeles de la película. Es decir, no tienen ese poder la prensa, afortunadamente, ¿no? Es decir, aparte del control entre pares, hay un control en el lado de la demanda, ¿no? Y además hay muchísimas fuentes de información informales que también pueden ir canalizando la información y decir, miren, la prensa está mintiendo, la prensa está informando de forma incorrecta, y esos mismos rumores van presionando a los medios a que la información se adecue, digamos, a lo que la opinión pública está pidiendo. Entonces no veo yo tampoco esa posibilidad, y creo que en las épocas que estamos viviendo, especialmente con los populismos en los países incluso el primer mundo, ¿no? Hay un ataque frontal a la prensa justamente bajo la excusa de que son los medios de comunicación los todopoderosos que concentran el poder de la opinión pública y deciden qué se piensa y qué no se piensa, y que tienen el poder de derrocar un gobierno o de ponerlo contra la población, cuando en realidad yo creo es una sobreestimación de los asuntos, ¿no? Sí, y eso pareciera muy evidente con el caso de Donald Trump. Él precisamente se quejaba de que los medios tradicionales lo atacaban y que fue sumamente injusto con ellos, y prácticamente se burlaba por el hecho de decir, miren, aun cuando ustedes me atacaron, yo resulté ganando, y de alguna forma era un argumento para desprestigiar a la prensa. Y yo sigo la línea de lo que dice Edgar, de la sobrevaloración también acerca de los medios, y te pongo dos ejemplos ya lejos de Donald Trump. La historia, estar ahorita, hoy aquí, me da un poquito de ángulo, nos daba un poquito de ángulo histórico. El mismo expresidente de Estados Unidos, George Bush, gana con todos los medios en contra. Y después, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, gana también con todos los medios en contra. La diferencia está que Hugo Chávez llegó al poder y aplasta a todos los medios. Y Bush llegó al poder, no podía hacer eso, ¿verdad? Pero estoy seguro que en cierto momento eso que ganas no le faltaron. Vamos a ver, mire. ¿Cómo se comporta el político, verdad? El político durante la campaña, los medios, los quiero, mua, 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 besos, abrazos y conferencia, y son todo amor y toda apertura, ¿verdad? Y cuando me vas a entrevistar y vas a llegar y no sé qué más. Solo ganan esos hijos de aquí, hijos de allá, no sé qué, están en contra de mí. Y a mí me ha sorprendido lo que ha dicho el presidente Jimmy Morales, porque el presidente Jimmy Morales, que conoce bien cómo funciona esto, se ha ido en contra de los medios o simplemente no quiera hablar. Pero él tiene una responsabilidad. El político lo primero que tiene que aprender es que tiene una responsabilidad ante su población. Como no puede llegar a toda la población, para eso están los medios, pues se llaman medios, para llegar a la población. Y va a haber preguntas incómodas, sí, pero si no es así, no supiéramos muchas cosas. Estaríamos nosotros, y yo no sé quién le dijo a los políticos que los medios están para aplaudirlos. Eso es lo más ridículo que se puede escuchar, ¿verdad? No somos cheerleader de nadie y no deberíamos serlo. Por eso se ve mal cuando un medio termina siendo cheerleader de algún político, ¿verdad? Porque no es correcto, no es la función del medio, pero tampoco es, y el público lo sabe. O sea, también si el medio está pensando, o la gente se va a comer y va a consumir lo que digamos, eso es lo más, ¿por qué? Porque la gente tiene otras formas también de verificar, ¿verdad? Lo que piensa, lo que cree y a dónde se va, y la duda. Yo creo que la duda, y cada medio va a contar la historia diferente. Es solo un ensayo que hago yo con los alumnos de comunicación, ¿verdad? ¿Todos saben la historia de Caperucita Roja? Sí, todos. Ok, cada quien me va a contar de acuerdo con su medio Caperucita Roja, ¿verdad? Entonces sale una Caperucita Roja toda sangrienta, violenta, otra Caperucita Roja sale así toda política, otra Caperucita sale así toda extraño, otra sale así toda media marihuana. Pero entonces cada quien va a contar. Pero le digo, están los hechos. Está la niña, está el lobo, está el leñador, está el tiempo, está el bosque, eso es lo que tiene que hacer el público, ver si los elementos que forman la noticia, ya, cómo cada chef, cómo cada cuente o haga el plato, va a ser estilos, va a ser formas de hacerlo y de decirlo.
Y los políticos y los gobiernos tienen que entender eso. Si no, no tuvieran secretarías de comunicación. ¿A quiénes tienen que llevar a las secretarías de comunicación? A los mejores. Cuando llevan a los peores es cuando sienten que la prensa los está atacando, porque sus salvaguardas, que son las secretarías de comunicación, tienen que tener a los mejores y a los más brillantes. Y la mayoría de veces no los tienen. Ahora, ustedes mencionaban muy bien el caso de México, la situación difícil que están pasando, sobre todo con el tema del narcotráfico. En el caso de Guatemala, si bien, digamos, en la ciudad los medios, pues podríamos decir que gozan de cierta libertad, ciertamente en el interior no. Y hemos visto casos de periodistas que han sido amedrentados e incluso asesinados. ¿Qué podemos hacer al respecto o cómo proteger a estos periodistas que están en el interior? Pero se nos terminó el tiempo. Continuamos en Dimensión. Continuamos hablando sobre la libertad de prensa. Yo les decía en el segmento anterior el tema de México. Incluso muchas de las matanzas que se dan en México no son reportadas a la prensa. Hay algunas que han sucedido, que sucedió en una comunidad en donde la prensa llega casi 1 año, 2 años después a descubrir toda la matanza que habían hecho. Y nosotros en el interior también tenemos mucha restricción respecto a los alcaldes, los diputados que tienen bastante poder y pareciera que logran intimidar a los periodistas. ¿Hasta dónde se puede agravar esta situación en el caso de Guatemala? ¿Podríamos llegar eventualmente a a la situación de México? Yo esperaría que no. Yo también esperaría que no. Sin embargo, sí, efectivamente es muy diferente hacer periodismo en Ciudad de Guatemala que hacer periodismo en las áreas rurales. Por varias razones. Los periodistas departamentales no solo sufren, como en el caso de México, que el principal peligro, digamos, es el narcotráfico, el crimen organizado, que aquí también lo es muchísimo, principalmente en las áreas donde más hay recorrido de droga, pero aquí también el peligro está en la policía. Los principales agresores, todos los estudios que se hacen sobre libertad de prensa en la departamental, los principales agresores son el poder municipal, los alcaldes, los síndicos, etcétera, y la policía. Es impresionante. En el interior a los reporteros les quitan, los policías que cuando van a reportar un hecho, les quitan la cámara, los amenazan, les quitan las tarjetas, los rollos, etcétera. Las libretas absolutamente viven con un pavor impresionante. ¿Y qué es lo que dicen los colegas del interior? Ellos optan por autocensurarse. Antes de pasar a ser víctima de parte de estos grupos, ellos prefieren no contar. Ellos saben, en los pueblos saben quién es el narcotraficante, saben quién es el que roba. Todo se sabe con mayor facilidad. ¿Qué es lo que optan por hacer? No publicar ese tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque sus vidas están en peligro. Y aparte que las condiciones en las que tienen que trabajar los periodistas departamentales son sumamente adversas. Salarios muy bajos. Muchos lo hacen solamente por el gusto de hacerlo. Muchísimos lo hacen solo por eso. Lo que hay que hacer, que es una urgencia y que se ha malinterpretado por algunos, incluso por el mismo gobierno, pero yo creo que debería de tener un poco más de claridad la gente de la Secretaría de Comunicación y la misma presidencia, es en el programa de protección para periodistas es fundamental. Mientras se garantice la seguridad y el ejercicio de los periodistas, le estamos garantizando el ejercicio de la democracia en este país y lo debemos de entender todos los ciudadanos. El problema es que lo que vemos ahí es que un presidente que muchas veces su base y la figura presidencial en Guatemala usualmente es mucho depende de los alcaldes, del poder local, tampoco quieren quedar mal con ellos. Tenemos esperanza de cambiar esa situación, porque sobre todo en el caso del interior, los consejos municipales y departamentales de desarrollo en conjunto manejan más de 2.000 millones de quetzales. Y eso pareciera que no se supervisa porque desde la ciudad es difícil hacerlo y estos periodistas no lo pueden hacer. Nos estamos perdiendo una gran parte de lo que está sucediendo en el interior del país.
Mira, yo creo que dentro de todo esperanza, ¿verdad? Entre todo también optimismo. Y creo que la Cámara Guatemalteca de Periodismo, creo que APG, pero específicamente la Cámara Guatemalteca ha empezado un programa con periodistas departamentales y de municipios que a mí me parece por lo menos un excelente inicio. Un excelente inicio porque muchos de nosotros, en realidad nosotros no estamos cubiertos en la capital. Que reportemos en la capital es una cosa, pero tenemos más exposición. Y entonces eso como que medio cubre, ¿verdad? Pero no es que te cubra totalmente. Pero no solo eso, sino también acceso a la información. No creo que el alcalde esté dispuesto a darle a un periodista departamental toda la información de lo que está sucediendo en el municipio, o un gobernador en el departamento, o el Consejo de Desarrollo. Y ahora que vemos todos los reportes, por ejemplo, del caso construcción y corrupción, vamos a empezar a ver cómo también la corrupción permeó a todos los que tienen que decidir sobre obra gris. Que ahí entran alcaldes, ahí entran gobernadores, comudes, coderes, cocodes. O sea que la corrupción también empezó a filtrar a niveles bastante bajos, hasta muy niveles muy locales. Y un periodista muchas veces por decir eso, y puedo poner varios casos, son asesinados. Mira Maynor Alegría en Izabal, o mira lo que pasó en Mazatenango. Entonces uno va viendo casos de lo que acaba de pasar también en Zacapa y en Chiquimula, los asesinatos y al final creo que murió el hijo que era hijo también de un periodista. Fue baleado y murió, creo que murió en el hospital aquí en la capital. Entonces, hay ese peligro, hay menos cobertura, las autoridades no apoyan, los sueldos. Es que una cosa, y yo no estoy diciendo que los sueldos de periodistas en la capital también sean mucho más. Sean así, y pues ya no tengo ningún problema, yo lo cuento en la radio, ¿verdad? Cuánto me pagan y todo, porque me dedico también a otras actividades. Entonces esto es entre pasión y profesión, ¿verdad? Pero creo que es más pasión que profesión muchas veces. Pero aunque lo haga por pasión, esa protección sí debe existir, sea de la autoridad y todo. Cuando la autoridad misma te quita tus micro SDs, te obliga a borrar las fotos y llega el diputado, por ejemplo, llega el diputado del Quiché a darle un sobre al periodista, lo cual está grabado, o aquí, el mismo diputado, aquí en los pasillos del Congreso, intenta darle también un sobre a otro. Entonces ya es recurrente la acción. Entonces eso hay que denunciarlo. Pero el periodista departamental o municipal sabe que si lo denuncia, no solo él, sino su familia, están en peligro. Y entonces regreso a la Cámara, porque yo digo, la Cámara empieza a que nuestra actividad debe ser de unificar, de intercambiar información, pero también nuestra responsabilidad, tal vez algunos que hemos tenido más años y tal vez un poquito más de acceso a información, de compartir con los colegas de los municipios y departamentos, porque la cantidad de información que ellos reciben es mucho menor de la que nosotros recibimos aquí en la capital, o a la que tenemos acceso aquí en la capital. Y esa falta también es un mal servicio a la población. Y hablabas de los 2.000 millones. Te hablo de 11.000 millones del listado geográfico de obras, que solo el listado geográfico de obras es un botín. La verdadera línea en Guatemala no es la línea 1 y la línea 2. Esos son vueltos comparado con el listado geográfico de obras. Y si esos 11.000, 13.000 lo multiplicas hacia atrás por 10 años, estás hablando de 130.000 millones. Y ahí están precisamente muchas de las obras que no se hicieron, los dragados que no existen. Y un periodista tiene que investigar eso, debe investigar eso. Pero si es mi esposa, si son mis hijos, si es mi mamá, si es mi papá y es toda mi familia la que entra en peligro. Bueno, pero eso lo que nos indica entonces es que realmente no gozamos de una libertad de prensa. Pero aún así lo hacen. Es que lo sorprendente del caso es que aún así lo hacen. Y mucha de la información la tenemos hoy porque ha habido colegas que tienen la información y dicen no lo voy a sacar por el peligro. Pero en el proceso dicen la comparto. Y la comparten con varios de nosotros. Y la comparten con medios. Y ojo que estoy diciendo compartir, no vender. Compartir, no vender. Trabajan para un medio y trabajan para otro medio. Y el periodista departamental también tiene su reto, que cuando miras, está trabajando para un medio escrito, está trabajando para una radio, está trabajando... Y es el maestro de la escuela. Y es el maestro de la escuela y está trabajando y es bombero. Claro. Y es bombero.
porque igual tiene que sobrevivir. Entendamos ese punto, que los retos que tiene son fundamentales. Eso sí, la mayoría de ellos, sí hay que decirlo, son líderes en su comunidad. Y esa es una ventaja que no podemos desaprovechar. Ahora, licenciado Ortiz, circula la idea de que en el Congreso se quiere manejar una ley para regular el contenido de los medios digitales como una forma de proteger supuestamente la imagen de figuras públicas. ¿Ese es un intento de coaccionar o de limitar la libertad de prensa? Absolutamente, es un despropósito, ¿no? Comparable a lo que hizo Correa en Ecuador, ¿no? Tan criticado por muchos de nosotros la ley Mordaza, ¿no? Es decir, es una forma de darle discrecionalidad al poder público para comenzar a incidir en los contenidos del ejercicio periodístico. Eso por definición ya implica en un caso una en donde coacción, ¿no? se supone es en donde más libertad se ha tenido, digamos, que es los medios digitales. Así es, y entonces es realmente incluso tratar de anticiparse a la revolución de la movilización que refería Estuardo en el primer segmento, tratar de invadir ese espacio, meterse en la privacidad, darle el poder al Estado, incluso de utilizar herramientas tecnológicas. Pero si nosotros fuimos los pioneros en estar persiguiendo tuiteros en Guatemala. Claro, bueno, recordaremos con el famoso caso del tuitero por el pánico financiero. @ Janfer. Así es. Y paró preso y hubo que pagar 50,000 quetzales de... La empresa lo Claro, imaginémonos que por un caso que no se relaciona con los medios, digamos que eso que era una legislación penal en materia financiera. Imagínense que por una cuestión en materia financiera, haber llegado a imputar a un tuitero, porque no era periodista, ¿no?, de pánico financiero es grave. Imagínense darle el poder al Estado de poder controlar lo que publico en mi blog, lo que publica el diario digital. Sería absolutamente un despropósito, una invasión además a la privacidad de las personas, ¿no? Porque hay un habeas data también ahí que debe discutirse, ¿no? La gente es dueña de su información, de sus datos, aunque la publique, es dueña de sus pensamientos. Y eso sería terrible para la privacidad, para la libertad de expresión y para la democracia, en este contexto que hay en lo que está haciendo CICIG, en la oposición o mejor dicho, en el apoyo que la prensa le está dando a la CICIG, ciertos medios, por supuesto, ¿cabría la posibilidad, dada las personas que pareciera que están alrededor del gobierno, de regresar a situaciones de antaño en donde se trataba de coaccionar directamente a la prensa o no? Les dejo la pregunta en el aire porque se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche y vuelvo a preguntarles, ¿podríamos tener un escenario en donde regresemos a la época oscura del país, en donde habían dictaduras, en donde se trataba de coaccionar a la prensa? ¿Sí o no? No, yo no creo, o sea, no creo. Y doy cierta evidencia para esto. Vamos a ver, vámonos fuera de Guate, vámonos a la primavera árabe, que al final se tornó en un otoño y ahora, como dicen, ni invierno sino infierno árabe, ¿verdad? Pero la primavera árabe inicia precisamente tratando de coartar a un youtuber. De hecho, YouTube lo apoya y ahí es donde nace social YouTube, ¿verdad? El YouTube social. Lo que hace el presidente de Egipto es básicamente bajar la palanca y nadie tenía acceso a nada, según él. El problema de los políticos, de la gente que está en el poder, es que se creen Nerones, es que se creen, no sé, están ellos y abajo de ellos está Dios Todopoderoso. Ellos se creen arriba de Dios, ¿verdad? Y todavía se sienten incómodos, quieren todavía un escalón más arriba. Y no se puede, ¿verdad? No es así como funciona la cosa. Entonces, lo que sucede es, en la primavera árabe, es que no solamente agarró fuerza en Egipto, sino que terminó no terminó, sino que siguió en Libia, siguió en tantos otros países. Un cambio en el cual descubrimos, que es uno de los temas que discute precisamente en Comunicación y Poder Castells, descubrimos que ese es el nuevo, digamos, es la nueva dimensión de la libertad de expresión en el mundo. Y el mismo, de hecho, lo que hacen ahora, y Trump es el caso opuesto, es que él empezó a pelear y todo, pero él mismo tenía sus medios digitales, ¿verdad? Breitbart era un clásico, ¿verdad?, que le hacía
e inventaba cualquier cosa y después nos enteramos cómo se inventaron las cosas. Si alguien quiere controlar eso en Guatemala por medio de una ley, le quiero decirle que hay programas como Wickr, que hay programas como Signal, que hay programas como cientos de programas que nosotros nos vamos a doblar de la risa de el medio mudo diputado o media muda diputada que esté lanzando esa idea estúpida, ¿verdad? Porque la tecnología va tan rápido y las leyes van tan lentas que cuando ellos saquen la ley, ya vamos a estar en otra dimensión de la revolución tecnológica. Entonces, que lo hagan, si quieren que lo hagan, ¿verdad? Solo con que nos comunicamos a través de Wickr, ya nos sobrepasamos la ley y no sería ilegal, ni sería algo rebelde. Simple y sencillamente sería otra forma de comunicarnos. Pero sí podrían de manera destruir medios como lo han hecho en Venezuela. Podrían, pero entonces, ¿quién es el principal afectado aquí? ¿Quiénes más sufren hoy de la destrucción de los medios? La población venezolana. Los que en cierto momento estarían a la calle, sí, cierren los medios, son los que ahora quisieran esos medios. Son los que ahora quisieran contar dónde está la medicina y preguntar dónde está la comida y preguntar dónde está el papel higiénico, ya no digamos gasolina y otros. Ellos son los que esos medios ahora, la población tiene que entender que si le pega a los medios a cualquiera, de cualquier tendencia, después es la que más sufre de no tenerlos. Así que si quieren mal con nosotros, peor sin nosotros. A ver, yo creo de que una ley de ese tipo sería una ley contra la globalización y es una cuestión totalmente fuera de cualquier sentido, ¿no? Yo creo que hay formas que de hecho intentan hacerlo de diferentes maneras. Y en este país particularmente se ha dado ese control que tienen, ¿cómo se llaman?, los poderes. Y no me refiero específicamente al poder político, digamos, sino a los poderes fácticos en este país que tienen que hay expresiones, digamos, con medios de comunicación que históricamente han estado plegados a sus intereses y que, digamos, que desde ahí controlan la comunicación. La televisión abierta, el caso de varias cadenas de radiodifusión que están, digamos, que se prestan a ese tipo de servicios. Crean en el tema de las redes sociales, por ejemplo, tenemos los net center que desde ahí tratan de combatir, según ellos, de modular de alguna manera o de conducir la opinión pública cuando se han dado cuenta, están gastándose una gran cantidad de, bueno, qué bueno que le están dando empleo a mucha gente, pero su estrategia falla abismalmente. ¿Por qué? Porque es que esto va, como decía Estuardo, con una rapidez impresionante. Surgen cada vez nuevos medios de comunicación y hay muchísimos medios de comunicación que tenemos en el caso del ex candidato presidencial del Partido Liber, de Manuel Valdizón. Él creó su propia corporación de medios de comunicación, tenía canal de televisión, radio, revistas, portales de internet. ¿Qué influencia tuvo? Ninguna. Y no por eso ganó. Y no, por eso digo, no tuvo ninguna influencia. Y así van creando. El gobierno tiene sus propios medios de comunicación, tiene una radio, tiene un periódico, tiene una agencia de noticias, tiene muchísimos portales. Todos los portales institucionales divulgan la información oficial. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que den esa información, pero no tiene mayor influencia. ¿Por qué? Porque la prensa en este país ha tenido y sigue teniendo, algunos medios, no todos por supuesto, pero tienen muchísima credibilidad ante la sociedad guatemalteca. Y mientras, yo siempre insisto en esta idea, mientras más educación tengamos los guatemaltecos, más exigentes vamos a ser con nuestra prensa. Y eso es importantísimo. O sea, no es solo de ponerse frente a una cámara y decir sandeces. Se trata de decirlas, pero de argumentarlas, de presentar las evidencias. Y la gente cada vez pide más eso. Por eso no preocupan los net center, por eso no preocupan los medios de comunicación que tienen una agenda, que está clara la agenda, cuál es favorecer por puros argumentos, bajo puras falacias, determinadas acciones o determinados hechos o a determinados personajes. La gente los escucha, pero al final de cuentas dice, no me están dando pruebas, no me están dando argumentos, no me están dando sustento. Me voy con los otros medios que sí me lo están dando y quizá no voy a estar yo de acuerdo, pero ante la evidencia concreta no se puede hacer nada. Ahora, una cosa es tratar de cerrarlos, otra cosa es tratar de dañar la moralidad y credibilidad de los periodistas. Y eso pareciera que muchos de estos net centers se están dedicando a eso, a tratar de lanzar una campaña en contra de quienes, digamos, exactamente, son efectivos, se pueden parar, licenciado.
No, controlar no se puede, por la misma, porque el remedio es peor que la enfermedad. O sea, si el remedio es controlar las redes sociales o controlar los medios porque no nos gusta lo que se dice en un sentido o en otro, caemos a lo mismo, ¿no? El poder arbitrario en manos de un político para decidir a quién le voy a quitar la palabra y a quién no. Además, también es anacrónico, digamos, me pongo un IP El Salvador y se acabó el problema, digamos, es incontrolable. O sea, es tan fácil, digamos, controlarlo que no hay forma, ¿no? Ahora, aun y cuando, digamos, no hay forma de controlarlo y el fenómeno existe, yo creo que también es un fenómeno de madurez de los propios usuarios de las redes sociales. O sea, los mismos usuarios, después de un tiempo, identifican a los personajes falsos. No digo que no hagan ningún daño, porque evidentemente en el camino las declaraciones falsas, los fotomontajes, la publicidad que pagan para desprestigiar a un periodista u otro, evidentemente algún daño colateral deja en la honorabilidad de algunas personas, pero al final de cuentas el propio usuario va regulando y se va dando cuenta que el NetCenter está atacando a Juan Pérez, que el NetCenter está atacando a María fulana, ¿no? O sea, es decir, siempre hay un control al final de los usuarios y es parte de la madurez de las redes sociales. O sea, al principio el anonimato que te permiten las redes sociales pues causaba algún escozor, alguna preocupación, pero yo sí confío en el buen juicio y en la regulación que el propio usuario se va generando, ¿no? Todos los gobiernos han intentado atacarnos a los periodistas y nos dicen narcobolos. No voy a decir las palabras que dicen, pero digamos homosexuales, lesbianas, nos dicen ladrones, nos dicen de todo. Faferos, nos dicen de todo. Yo, por lo menos que he estado desde el inicio estas fechas, pues ¿dónde están ellos? Y algunos que han parado presos. Y muchos de los que estamos o venimos de esa época, aquí estamos. Es por lo que has dicho. Las audiencias no son tontas, ¿ves? Las audiencias saben qué es lo que está pasando y conocen a quienes están informando. Entonces, lo van a seguir intentando. Que lo logren, a no ser que yo, como periodista, entonces les dé la evidencia y les dé la razón. Pues ya sería error mío. Bueno, esperemos que entonces que como sociedad sigamos profundizando en la libertad de prensa, sobre todo para la situación del interior del país, que creo que es lo más preocupante que podemos tener, y que efectivamente cualquier intento de cortar la prensa sea detenida por la sensatez y sobre todo por la evidencia de que no lo lograrían de todas formas. Así que muchas gracias por sus aportes. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales: ¿por qué es importante la libertad de prensa? En Facebook, Miguel Ángel Oroxcom respondió: por medio del periodismo nos informamos y conocemos los distintos ángulos de los fenómenos, particularmente los fenómenos sociales. Jair Mejía también comentó: porque tenemos el derecho de estar informados con la verdad, aunque la prensa últimamente se ha desviado y ha defendido solo una parte de esa verdad.